Hola, sigo leyéndote el capítulo 6 viñetas de la segunda parte de El Camino del Ser de Carl Rogers. Esta viñeta es la cuarta y su título es Estando juntos, un informe de seguimiento de 9 años. A fines de los años 60, el personal del Centro de Estudios de la Persona recibió una invitación para trabajar en el colegio del Immaculate Heart y en su escuela secundaria de Montecito, California, en un programa de cambio educativo autodirigido. A los pocos meses estábamos profundamente involucrados en toda clase de grupos intensivos en ambas instituciones. Uno de los pequeños grupos que yo facilité estaba compuesto de niñas de secundaria que habían sido elegidas para ocupar puestos de responsabilidad, así como algunos miembros del profesorado. Aprendí mucho del grupo porque hasta entonces no había tenido gran oportunidad de trabajar con adolescentes. Transcurridos casi exactamente 9 años, recibí una carta de una de aquellas chicas. La recordaba perfectamente, así como el tiempo que habíamos pasado juntos. Tan claro lo tenía en mi memoria que me pregunté si había escrito sobre ello y descubrí que lo había hecho. He aquí mi relato de la experiencia que Anne y yo compartimos hace 9 años. Entre paréntesis, lo que realmente soy, no, entre comillas, no entre paréntesis, entre comillas, lo que realmente soy no es susceptible de ser amado. Lo que realmente soy no es susceptible de ser amado. Sigue en cursiva. Un elemento importante que mantiene a la gente encerrada en su soledad es la convicción de que su auténtico sí mismo, el sí mismo interno, el que está oculto a los demás, es algo no susceptible de ser amado. No es difícil descifrar el origen de este sentimiento. Los sentimientos espontáneos del niño, sus verdaderas actitudes, son reprobados con tanta frecuencia por los padres y por los demás, que éste acaba por incorporar la misma actitud en su propia mente y creer que tanto sus reacciones espontáneas como su auténtico sí mismo constituyen una persona a quien nadie podría querer. Quizá un incidente que tuvo lugar recientemente en un grupo de niñas de secundaria y de algunos miembros del profesorado nos permita ilustrar la forma en que la soledad se manifiesta gradualmente y pasa a ser descubierta tanto por el individuo como por el grupo, así como su profundo temor, incluso en el caso de una persona con un definitivo encanto externo, pero interiormente inaceptable. Anne era una de las componentes del grupo, bastante discreta, pero indudablemente seria y sincera. Era también una buena estudiante y eficaz como dirigente en la organización que la había elegido para un puesto de responsabilidad. Casi al comienzo de las sesiones, que debían durar un fin de semana, había expresado algunos contratiempos que se interponían en su camino. Se había dado cuenta de que ponía en duda su fe religiosa, cuestionaba ciertos valores, sentía incertidumbre en cuanto a las respuestas a dichas cuestiones y experimentaba cierto elemento de desesperación. Sabía que las respuestas debían emanar de su interior, pero no parecían hacerlo y eso la asustaba. Algunos miembros del grupo intentaron tranquilizarla, pero fue prácticamente en vano. En otro momento mencionó la frecuencia con que otras estudiantes acudían a ella para consultarle sus problemas. Creía ser bastante accesible y sentía satisfacción cuando lograba ayudar a alguien. Al día siguiente se expresaron unos sentimientos muy emocionantes,
y el grupo permaneció silencioso durante algún tiempo. Por fin intervino Anne con algunas preguntas muy intelectuales, perfectamente razonables, pero de ningún modo apropiadas a lo que ocurría. Presentí a un nivel intuitivo que no decía lo que realmente deseaba expresar, pero tampoco dio pista alguna de su auténtico mensaje. Sentí el deseo de acercarme a ella y sentarme a su lado, pero mi impulso parecía disparatado, ya que no mostraba ningún indicio evidente de pedir ayuda. No obstante, el impulso era tan fuerte que decidí arriesgarme, crucé la sala y le pregunté si podía sentarme junto a ella en el sofá, pensando en las muchas posibilidades de que me rechazara. Me hizo espacio y en el momento en que me acomodé, se me sentó en la falda, apoyó la cabeza en mi hombro y se puso a llorar. ¿Cuánto hace que lloras?, le pregunté. No lloraba, me respondió. No, me refiero a cuánto hace que lloras por dentro. 8 meses. Me limité a abrazarla como a un bebé hasta que gradualmente cedió su llanto. Poco a poco logró expresar lo que la perturbaba. Creía poder ayudar a los demás, pero estaba convencida de que nadie podía quererla y por consiguiente tampoco ayudarla. Le sugerí que si levantaba la cabeza y miraba a su alrededor, vería mucho cariño en los rostros que la rodeaban. Entonces uno de los miembros, una monja, habló de un período semejante en su vida: duda, desesperación y la sensación de no ser querida por nadie. Otra participante aportó también su ayuda. Entonces Anne contó que sus padres se habían separado. Había echado mucho de menos a su padre y para ella significaba muchísimo que un hombre le mostrara un interés sincero. Evidentemente mi intuición me había inducido a actuar con sensatez, pero no tengo ni la más ligera idea del por qué. Este es el caso de una chica a quien casi todo el mundo consideraba cariñosa y encantadora. Sin embargo, estaba interiormente convencida de que nadie podía quererla. Mi propio cariño, así como el de los demás miembros del grupo, contribuyó considerablemente a cambiar dicha percepción. Sigue en letra regular. Después de aquel fin de semana, recibí varias cartas de Anne en las que me contaba lo mucho que había significado para ella aquella experiencia. Me dijo que todavía le quedaban muchas preguntas y muchas dudas, pero que la desesperación, la soledad y la sensación de no ser querida por nadie habían desaparecido. Unos 6 meses más tarde, cuando estaba en el estacionamiento del Immaculate Heart, se detuvo junto a mí un coche en el que viajaban varias chicas. Anne se apeó, se me acercó y me dio un fuerte abrazo. Era evidente que se sentía segura y protegida en su relación conmigo. Ahora, 9 años más tarde, llega la siguiente carta. Querido Carl, hace años, cuando estaba en la escuela secundaria, Immaculate Heart, tuve la suerte de participar durante un fin de semana en sus sesiones de preparación sensitiva en Montecito. Este verano asistí al programa de graduación estatal en San José para obtener mi título de maestra, y cuál sería mi sorpresa cuando en la clase de sociología nos dieron a leer su libro Libertad para aprender. Me puse a pensar en usted y a darle 1 y 1000 vueltas a la cabeza hasta que no tuve más remedio que mandarle este mensaje para participarle lo poderosa que fue para mí la experiencia de estar con usted hace años.
Estaba tan claro para mí hace 9 años como lo está en la actualidad, lo muy real, honrado, auténtico, válido y verdadero de su enfoque humano. Sin embargo, en aquel momento no sabía lo valiosa que sería aquella experiencia para mí como adulta en la sociedad para hacer, pensar y actuar con libertad. Fue usted quien hace años me inspiró esa libertad de sentir, tocar, alcanzar y ser sincera. Le doy las gracias por ese valor y por la libertad que me permite hacer llegar a otros a quienes conozco. Cada día es un nuevo reto y en realidad me encantaría poder tener un nuevo encuentro con usted. ¿Viene alguna vez por esta zona? Le mando mi amor y mis mejores deseos. Que la paz sea con usted, Anne. Si se requieren pruebas de la importancia de una relación que, aunque breve, sea real, con cariño y comprensión, este es el tipo de experiencia que constituiría dichas pruebas.